Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén trabajando. Hoy día comenzamos con procedimientos almacenados. Previo a ello, vimos variables, el uso de las variables, y vimos funciones. En este momento, lo que vamos a ver entonces, ¿qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento almacenado en MySQL es una porción de código que se puede guardar y reutilizar, tal como ustedes lo hacen en otros lenguajes de programación donde crean funciones, procedimientos que pueden ser métodos, que pueden ser utilizados en otros programas. Aquellos que representan tareas repetitivas o que lo van a usar en varias ocasiones. Por ejemplo, cálculo de fechas, ¿sí? Es el más común. ¿Necesita parámetros? Sí. ¿Acepta datos como parámetros para interactuar con ellos? ¿Y cómo es el formato? El formato es como mostramos en la creación de funciones a través de los delimitadores. Delimiter, palabra reservada delimiter, barra barra, ¿sí? O slash slash, create procedure, nombre del procedimiento, parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Sí? Van a ver que a diferencia de las funciones, acá tenemos que mencionar si son parámetros del tipo int, ¿de acuerdo? O son parámetros del tipo out, o son del tipo int-out. ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia con las funciones. Tenemos un begin, ¿de acuerdo? Donde escribimos dentro de ese begin, escribimos todas nuestras sentencias select o todo el script con condicionales repetitivas y todo lo que necesitemos utilizar. Finalizamos con end y ponemos los delimitadores nuevamente como punto y coma para devolverle el control al motor de la base de datos diciéndole que, bueno, ahora nuevamente punto y coma es el RAM. La sintaxis, como acabamos de mostrar precedentemente, ¿sí? Nombre del procedimiento, tipos de parámetros de entrada del tipo int, tipo de variable, ¿sí? O tipo de dato, out, variable de salida, tipo de dato, begin, end y dentro del cuerpo begin, end los scripts. ¿Cómo lo codificamos? De la misma manera en que creamos funciones, podemos usar las herramientas propias de nuestros front de MySQL, de administración de MySQL, como puede ser PHPMyAdmin, lo más común, o Workbench o algún otro administrador de motor de base de datos para MySQL o el que sea. Si lo tenemos que codificar, vamos a comenzar con delimiter, el nombre del procedimiento, los tipos de parámetros que va a recibir, ¿de acuerdo? Escribimos nuestro script, cerramos, devolvemos el delimitador a punto y coma y luego lo almacenamos, queda guardado. Cuando hagamos referencia a él, vamos a hacer referencia a través del nombre del procedimiento y el parámetro de entrada que le vamos a dar. Por ejemplo, en este caso, vamos a usar la palabra reservada call, nombre del procedimiento y el parámetro que vamos a utilizar. En este caso, por ser un char, lo vamos a encerrar entre comillas. Pueden ser comillas dobles o comillas simples. En ese momento, nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole use ese procedimiento almacenado con este parámetro y me va a dar la devolución de algo o no. ¿Sí? El no puede ser que la ejecución sea una actualización, por ejemplo, en una tabla de la base de datos. Podemos sacar un mensaje que diga
procedimiento realizado satisfactoriamente. Si dentro del mismo procedimiento almacenado nosotros hacemos un insert, tenemos que hacer un insert porque ingresamos variables y esas variables tienen que ir a ser persistidas dentro de una tabla, lo que vamos a hacer es que comprobamos que se cumplió el proceso en forma exitosa. ¿Sí? Hacemos un select si existe el registro que acabamos de crear. Si nos dice que el valor es verdadero, entonces sacamos un mensaje que diga su proceso ha finalizado exitosamente. Todo esto lo podemos hacer dentro del procedimiento almacenado. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es lo mismo que vimos anteriormente, pero desarrollado. Create procedure, nombre o contar cuenta nombres con letras, ¿de acuerdo? Nosotros va a recibir como parámetro una letra. El parámetro va a ser del tipo entrada, va a ser entrada, va a ser la letra y va a ser del tipo char. Comenzamos abriendo un begin y seleccionamos asterisco todos los registros de la tabla vendedores cuando el nombre se asemeje a la concatenación de ¿qué? Variable por ciento, concatenamos con letra y concatenamos con por ciento. Que lo que estamos haciendo es que el parámetro se está recibiendo para una variable que en cualquier lugar contenga la letra que estamos indicando en el parámetro. Cerramos con los slash, devolvemos el delimitador al RAM y llamamos al procedimiento a través de call, pasándole como parámetro la letra J y nos va a devolver cualquier registro cuyo nombre de vendedor contenga la letra J dentro de nombre. ¿Bien? En este caso, vamos a ver en el ejemplo con variables, es el mismo ejemplo, y vamos a contar. Vamos a contar la cantidad de nombres que hay que cumplen con esta condición. Begin count, ¿sí? Lo asignamos a la variable venum. Hay un detalle, yo puedo declarar la variable o crearla en este instante. Cuando estoy diciendo into venum, ya la estoy creando. Fíjense que acá la tenemos mencionada como variable de salida, como variable out, y que me va a devolver una variable, un elemento del tipo entero. Bueno, from vendedores, cuando nombre sea like al porcentaje, la letra que nosotros pasamos como parámetro, cerramos con porcentaje. Podemos llamar al procedimiento cuantas veces nosotros deseemos y lo vamos a hacer de esta forma. Call, nombre del procedimiento, la letra y a continuación, en este caso, la variable que estamos usando para contar las letras A, para contar las letras C, para contar las letras J y para contar las letras B. ¿Qué va a suceder? Cuando ustedes ejecuten esto, no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque los valores se están almacenando en las variables, lo tengo en memoria. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un select de las variables que he mencionado en las llamadas a los parámetros de salida. ¿Está bien? Entonces, recién ahí vamos a poder ver cuáles son los números que nos va a arrojar. Como práctica para este sencillo ejemplo, van a copiar el ejemplo, ¿sí? Van a crear un procedimiento de almacenado que ya lo vamos a ver cómo lo creamos, o sea, lo podemos crear desde el propio script, cómo podemos usar, como dije recién, desde los asistentes de los front de administración del motor de la base de datos. Entonces, como ejercicio, van a construir
un procedimiento que reciba el código del cliente y verifique si ha realizado al menos una compra. ¿De acuerdo? Ahí ya tienen que usar los conocimientos sobre SQL y subconsultas que ya hicimos anteriormente. Lo pueden hacer con subconsultas o lo pueden hacer con un simple count. Si count, el resultado de count es mayor a 0, realizó al menos una compra. Si ha realizado compras, muestre cliente activo. Acá tienen que hacer un concat, ¿sí? Si les dio mayor a 1, concat y el string cliente activo. Si el resultado es 0, no puede ser menor que 0, pero va a ser 0, vamos a agregarle cliente no activo. ¿Cómo lo van a hacer? Con un if. Muchas gracias y los vemos en la ejecución de estos ejercicios. En la parte práctica van a ver cómo los creamos y vamos a ejecutarlos. Ustedes, como tarea, traten de resolverlo en forma independiente. Continuamos en la próxima clase con triggers.